En las montañas de Quetzaltenango existe un lugar que muchos llaman un milagro, verduras gigantes, tierras fértiles y una historia marcada por la fe. Esto es Almolonga, un pequeño municipio guatemalteco que pasó de ser conocido por problemas sociales a convertirse en un símbolo de transformación espiritual. Algunos dicen que fue el problema agrícola, otros creen que fue algo más profundo. Un regreso a la fe que cambió familias, hábitos y la manera de vivir. Hoy exploraremos la historia de Almolonga y el llamado espiritual detrás de su transformación. Bueno, bienvenidos a Almolonga, este lugar tan hermoso y bendecido por Dios. Lo que ven aquí atrás mía son personas que se dedican a la agricultura. Aquí es donde están las verduras más grandes de Guatemala. Así que vamos a ver quiénes pueden dar testimonio de este lugar. Creo que Dios ha hecho algo sobrenatural en este lugar, muy reconocido a nivel internacional. Gracias a Dios, porque Él es el que se glorifica. Dice la palabra de que si nosotros nos humillamos, invocamos su santo nombre, pues Él promete sanar nuestra tierra. Aquí en Almolonga, hablando 40 años, 50 años atrás, no era permitido el evangelio. Pero en aquel entonces mi papá, a pesar de que mis abuelos, mis finados abuelos, que en paz descansen, ellos eran religiosos. Pero mi papá desobedeció cuando él muy se casó y él buscó al Señor. Estaba comentando de que hay compañeros que siguen cayendo en el alcohol. Sí, aquí en Almolonga siempre hay paisanos jóvenes, siempre tomaban y a través de un testimonio se van a la iglesia a congregar una iglesia evangélica y sobre la palabra de Dios siempre hay victoria en la vida. Antes de la transformación, Almolonga era descrito como un territorio cargado. Alcoholismo, violencia y un ambiente espiritual denso que muchos sentían imposibles de cambiar. No solo se hablaba de problemas sociales, sino de una lucha invisible sobre la tierra. Para algunos creyentes, lo que ocurría no era casualidad, sino una cuestión de territorialidad espiritual. La idea de que ciertos ambientes pueden estar influenciados por dinámicas espirituales que afectan la conducta colectiva, la atmósfera emocional y las decisiones de una región, hasta que una comunidad decide confrontar esa realidad a través de la fe y la intercesión. Mientras avanzamos hacia la siguiente entrevista, surge una pregunta clave para entender esta historia. ¿Puede cambiar un territorio cuando cambia lo que gobierna su atmósfera espiritual? Bueno, y seguimos en Almolonga, estamos en una iglesia. En este territorio era, no sé si ilegal ser cristiano, pero seguramente había una territorialidad de espíritus muy fuerte porque había mucho alcoholismo y había muchas ataduras espirituales que no dejaban a los habitantes llegar. Pero hubo algo que sucedió, que habían iglesias como estas que vinieron a anunciar el evangelio. Adentro de la iglesia tuvimos la oportunidad de hablar con la hermana María, presidenta de intercesión de la iglesia El Poder del Espíritu Santo. Quisiera que me contara un poquito de la fundación de esta iglesia, cuándo fue creada. Cuéntanos un poquito más también del avivamiento cristiano que se ha vivido en Almolonga. Cuando construyeron la iglesia, ya está construida cuando yo llegué acá. Yo llevo 14 años sirviéndole a Dios. Desde que yo acepté a Dios en mi corazón, empecé a servirle a Dios. ¿Cómo llegó a los pies del Señor Jesucristo? Tuve una prueba de una brujería de 7 años, pero Dios me rescató a eso, Dios me dio la vida de nuevo y Dios me cambió. Y ahí recibí más la unción de Dios y para mí es un privilegio de servir a Dios porque vi la mano de Dios. Porque dice la palabra de Dios, sin Dios no somos nada. Pues yo le animo a todos los que nos ven en YouTube de servir a Dios, es un privilegio, para mí es un honor de servirle a Dios. Hace 30 años era un lugar con 4 cárceles llenas y altos niveles de alcohol, mientras que hoy
Se habla de centros penitenciarios cerrados por falta de reclusos. Bueno, amigos, estamos aquí en el centro de Almolonga. Las personas son muy lindas, son muy amables. A cualquier persona que les preguntemos algo, siempre están sonriendo, están siempre felices. Hay mucho comercio y vamos a ir ahorita a una iglesia que es de las más grandes. Antes de seguir con este documental, les quiero contar de que esto fue patrocinado por Grace Blessed GT. Es una página de ropa, así como la que ven acá, con propósito. En este dice un toque de fe, Mateo 9:12. Quiero que la vean también por detrás, para que la puedan observar. Y así ustedes pueden vestir con propósito. La pueden encontrar en Instagram como Grace Blessed GT. Y tiene de todo, desde chiquis, me encanta esta, por ejemplo, hasta ya para más grandes, tienen hoodies y tienen de todos los diseños, así que pueden ustedes decidir o también personalizados. Gracias Grace Blessed GT. ¿Cómo fue ese avivamiento de que habían personas seguramente en el alcoholismo y que hasta tuvieron que cerrar cárceles? Eso es una de las cosas que ya no nos existe impresionó. acá. Ya no existen cárceles en Almolonga. Aquí, sí, ya no. Sí. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Tal como decía usted, sí, me acuerdo cuando era niño que sí hubo una cárcel, entonces donde llevaban a las personas que cometen errores, los metieron ahí, pero se canceló esa cárcel, se canceló, porque Dios transformó acá. Aquí la mayoría somos cristianos, habemos casi póngale 80-85% de cristianos aquí en Almolonga. Entonces ya las fiestas patronales acá, casi ya se está desapareciendo. Y es por eso que las iglesias acá, bendito sea Dios, por donde quiera que usted anda, ahí está una iglesia, casi podemos decir a una cuadra acá, ahí sí, están las iglesias. Cuéntenos, por favor, hermano, un testimonio, ya sea de su familia, no sé si su papá tuvo un testimonio que conoció a Jesús y luego ya usted los introdujo en el Evangelio. ¿Cómo fue eso, hermano? Pues fíjese, tal como decía usted personalmente, según contaba mi papá, de que yo tuve un hermanito así en la carne. Entonces él encontró una enfermedad incurable. Entonces oraron por el niñito y Dios le dio la vida. Dios le dio la vida al niñito. Y como le decía, mi papá no era cristiano. Él solo escuchaba de que sí hay un Dios que puede transformar. Entonces él acudió a una iglesia en Quetzaltenango. Y de ahí es donde aceptó a Jesucristo. Y de ahí le dijeron que se congregara aquí con unos hermanos. Apenas habían como 5 o 6 hermanos reunidos aquí en Almolonga. Y él vino a congregarse acá. Y cuando el niño recibió la sanidad, de agradecimiento, mi difunto papá donó 3 cuerdas de terreno para construir la primera iglesia. De agradecimiento, que construyen la primera iglesia aquí en Almolonga. Y así fue la primera iglesia, poco a poco. Y llegaron personas católicos a congregarse allá. Y ahorita hay una iglesia aquí a la salida que se llama Monte Calvario. Allá fue el fundador, allá en la iglesia, el Calvario, salió el Monte Calvario para que formase otra iglesia. Entonces, estamos agradecidos, como le digo, Dios ha hecho grandes cosas aquí en Almolonga. Y personalmente, pues como le digo, por eso jamás dejaremos de alabar al Rey. Amén. Porque Dios nos ha dado la vida. Así es, mi hermana. Muchas gracias, hermano José, por tan hermoso testimonio. Estamos seguros de que este lugar tiene una presencia de Dios muy linda, muy bonita. Me encanta haberlo conocido porque es
Gracias, un gracias, honor hermano. Amén. y Amén. que su papá haya sido una de las personas que colaboró para bendecir este lugar. Así es. Y qué bueno verlo aquí y que su casa siga sirviendo a Jehová. Así es, Muchas gracias, hermana. Bendiciones, bendiciones y esperamos que lleve una buena impresión de acá de Almolonga. Amén, segurísimo. Los esperamos con los Seguro. brazos abiertos. Gracias, nos vemos. ¿Qué pasaría si un país volviera a Dios y también ordenara su casa? Hoy quiero invitarte a interceder por tu nación, no desde la superioridad, y lo hago con un llamado bíblico que ha marcado generaciones. Si tú crees que Dios puede sanar una tierra, empieza por el corazón, el tuyo, el mío, el nuestro. Hoy haz una oración por tu nación y que este modelo, fe con frutos, arrepentimiento con acción, inspire a muchos a volver al corazón de Dios. Jesús es Señor de Almolonga. Eso es lo que dice aquí en una de las iglesias evangélicas, y enfrente de esta iglesia hay bastantes camiones con verduras, porque se dice que en este lugar, en Almolonga, no solamente los corazones son bendecidos, sino también las verduras. Todo lo que tocan estas personas son bendecidos por Dios y sobre todo su economía. Y hoy estoy aquí con estas verduras viendo cómo practican en la alabanza para el día domingo. Así que definitivamente es un honor y un privilegio servirle al Señor y mostrarle a usted cómo es que Dios bendice a las personas que deciden seguirlo a Dios con todo su corazón, con todo su espíritu y con toda su alma.